Un libro maldito del diablo. El miedo que experimenté durante aquellos días se convirtió en una marca que jamás podré borrar de mi memoria. A pesar de que han transcurrido años desde que todo esto ocurrió, sigo sintiendo escalofríos cuando recuerdo la manera en que mi vida se transformó por completo después de aquel fatídico encuentro. La sensación de estar completamente indefenso ante una fuerza que superaba cualquier cosa que hubiera conocido antes me aterraba hasta los huesos. Y aunque logré salir de esa pesadilla, las cicatrices en mi alma permanecen intactas. Lo que viví fue tan intenso y perturbador que durante mucho tiempo dudé de mi propia cordura, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación o si realmente había estado en contacto directo con el mal. Todo comenzó cuando tenía 16 años y vivía con mi madre y mi hermana menor en un pequeño pueblo del estado de Veracruz. Era una época tranquila de mi vida donde mis mayores preocupaciones eran los estudios del bachillerato y ayudar a mi madre con los quehaceres de la casa. Mi hermana tenía 12 años y siempre estaba llena de energía, corriendo por toda la vivienda y llenando el lugar de risas y travesuras, que a veces nos sacaban de quicio pero que al final del día nos hacían sentir como una familia unida y feliz. Nuestra casa era modesta pero acogedora, ubicada en una calle empedrada donde todos los vecinos se conocían entre sí. Mi madre trabajaba como costurera y yo le ayudaba los fines de semana con algunos encargos para generar un poco más de dinero para los gastos del hogar. La rutina era sencilla y predecible: despertarnos temprano, desayunar juntos, ir cada quien a sus actividades y reunirnos por la noche para cenar y compartir las experiencias del día. Era una vida humilde pero llena de amor y estabilidad que yo daba por sentada hasta que todo cambió de manera drástica. Un martes por la tarde, mientras mi hermana y yo hacíamos nuestras tareas escolares en la mesa del comedor, llegó una mujer desconocida a tocar la puerta. Era una señora de edad avanzada, vestida completamente de negro y con un aspecto que inmediatamente me causó una sensación extraña. Su piel era muy pálida y sus ojos tenían una intensidad perturbadora que me hizo sentir incómodo desde el primer momento en que la vi. Llevaba una bolsa de tela en las manos y su sonrisa, aunque aparentemente amable, tenía algo siniestro que no lograba identificar con precisión. Mi madre la recibió con la cortesía característica de la gente del pueblo, invitándola a pasar y ofreciéndole algo de beber. La mujer aceptó sentarse en la sala, pero rechazó cualquier ofrecimiento de comida o bebida. Comenzó a conversar con mi madre sobre temas triviales del pueblo, preguntando por personas que aparentemente conocía, pero que nosotros no habíamos escuchado mencionar antes. Durante toda la conversación mantuvo esa sonrisa inquietante, mientras sus ojos recorrían constantemente la casa, como si estuviera evaluando algo específico. Después de aproximadamente media hora de charla, la mujer extrajo de su bolsa un libro de aspecto muy antiguo y se lo entregó a mi madre como regalo. El ejemplar tenía una cubierta de cuero desgastado y páginas amarillentas que parecían haber sido tocadas por muchas manos a lo largo del tiempo. Mi madre lo recibió con sorpresa y gratitud, aunque pude notar en su expresión que también sentía cierta extrañeza por el gesto inesperado de una persona que acababa de conocer. La visitante le dijo a mi madre que el libro contenía historias muy interesantes y que estaba segura de que alguien en la familia lo disfrutaría mucho. Luego se despidió de manera abrupta, rechazando la invitación de mi madre para que se quedara a cenar, y se marchó tan repentinamente como había llegado. Una vez que la mujer se fue, mi madre y yo nos quedamos comentando lo extraño del encuentro, especialmente porque nadie en el pueblo la conocía, y porque el regalo parecía demasiado valioso para dárselo a unos desconocidos. Mi madre decidió guardar el libro en un estante de la sala, mencionando que más adelante lo revisaría para ver de qué se trataba. Sin embargo, los días pasaron y el ejemplar permaneció ahí sin que nadie le prestara atención. Yo lo miraba ocasionalmente cuando pasaba por la sala y sentía una curiosidad creciente por conocer su contenido, especialmente porque la cubierta no tenía ningún título visible y su aspecto antiguo lo hacía ver misterioso e interesante. Aproximadamente una semana después de la visita de la mujer, mi curiosidad finalmente me venció y decidí tomar el libro para hojearlo un poco. Era un viernes por la noche y tanto mi madre como mi hermana ya se habían ido a dormir.
Así que me senté en mi cama con el ejemplar entre las manos y una lámpara pequeña para poder leer sin molestar a nadie. Al abrir las primeras páginas me di cuenta de que el contenido estaba escrito en español, pero había palabras y frases que no reconocía o que parecían estar en otro idioma. A pesar de la dificultad para entender completamente el texto, me sentí extrañamente atraído hacia la lectura. Las palabras raras que aparecían intercaladas en el texto tenían un sonido peculiar cuando las pronunciaba en voz baja, y aunque no comprendía su significado, me parecía importante decirlas para poder continuar leyendo de manera fluida. El libro parecía contar historias sobre rituales antiguos e invocaciones a entidades que no pertenecían a este mundo, pero todo estaba escrito de una manera que me resultaba fascinante, a pesar de lo inquietante del contenido. Esa primera noche leí durante aproximadamente 2 horas antes de que el cansancio me venciera. Guardé el libro debajo de mi almohada para que nadie se diera cuenta de que lo había tomado y me quedé dormido con la mente llena de las imágenes extrañas sobre lo que había estado leyendo. Al día siguiente me desperté sintiéndome diferente, como si algo hubiera cambiado en mi interior durante la noche. Tenía una sensación de inquietud que no lograba explicar y una necesidad urgente de continuar leyendo el libro tan pronto como fuera posible. Durante todo el sábado me sentí ansioso y distraído, esperando con impaciencia que llegara la noche para poder retomar la lectura. Cuando finalmente todos se fueron a dormir, saqué el libro de su escondite y continué donde me había quedado la noche anterior. Las palabras extrañas seguían apareciendo con frecuencia y yo continuaba pronunciándolas en voz baja, sintiendo que era necesario hacerlo para poder comprender completamente el texto. Con cada página que pasaba, mi fascinación por el contenido crecía de manera descontrolada. Esta rutina se convirtió en una obsesión que duró varias semanas. Cada noche esperaba ansiosamente el momento de poder leer el libro, y durante el día me sentía irritable y nervioso si por alguna razón no podía hacerlo. Mi comportamiento comenzó a cambiar de manera notable. Me volví más callado, perdí el apetito y empecé a tener ojeras pronunciadas debido a las pocas horas de sueño que conseguía después de mis sesiones nocturnas de lectura. Mi madre notó estos cambios y me preguntó en varias ocasiones si me sentía bien o si algo me preocupaba, pero yo siempre le respondía que estaba bien y que solo estaba un poco cansado por los estudios. La verdad era que no quería contarle sobre el libro porque tenía miedo de que me regañara por haberlo tomado sin permiso, y además había desarrollado una posesividad extraña hacia el ejemplar que me hacía querer mantenerlo en secreto. La situación empeoró cuando comencé a experimentar una ansiedad física intensa durante los días en que por alguna razón no podía leer el libro. Me sentía como si algo dentro de mi pecho me estuviera presionando. Tenía dificultad para respirar y mis manos temblaban sin control. Era como si mi cuerpo me estuviera exigiendo que regresara a la lectura nocturna, y la única manera de calmar esa sensación desesperante era volver a pronunciar esas palabras extrañas que aparecían en las páginas. Una madrugada, después de aproximadamente un mes de esta rutina obsesiva, ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Había estado leyendo el libro durante varias horas cuando comencé a sentir un cansancio abrumador que me obligó a cerrar los ojos. Me quedé dormido con el ejemplar aún abierto sobre mi pecho, pero desperté abruptamente cuando sentí que alguien más estaba en mi habitación. Al abrir los ojos y mirar hacia un lado de mi cama, vi a un hombre que nunca antes había visto, pero cuya presencia inmediatamente me llenó de terror. El hombre tenía la piel extremadamente blanca, casi traslúcida, y una cabellera larga y lisa que le caía sobre los hombros como una cortina negra. Vestía un traje elegante de color oscuro que parecía estar hecho de una tela fina y costosa. Sus ojos eran lo más perturbador de su apariencia. Tenían un brillo extraño que parecía venir desde adentro, como si hubiera fuego en lugar de pupilas. Su sonrisa era amplia pero carente de cualquier calidez humana, y cuando me habló, su voz resonó en mi habitación con una autoridad que me hizo temblar. Me preguntó por qué lo había estado llamando durante tanto tiempo, y antes de que yo pudiera responderle, se echó a reír con una carcajada que me heló la sangre. Después me confesó que él era el diablo, y que cada noche al leer el libro y pronunciar esas palabras extrañas,
Yo lo había estado invocando sin darme cuenta. Me explicó que el libro había sido escrito por él mismo y que contenía invocaciones específicas para establecer contacto con su presencia. Yo estaba completamente aterrado y le dije con una voz temblorosa que no había tenido la intención de llamarlo, que solo había estado leyendo por curiosidad y que no sabía lo que estaba haciendo. El diablo se echó a reír nuevamente y me dijo que la intención no importaba, que el daño ya estaba hecho y que ahora existía una conexión entre nosotros que no se podía romper fácilmente. Luego desapareció entre las sombras de mi habitación, dejándome completamente solo y aterrorizado por lo que acababa de experimentar. Durante los siguientes días traté de convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero pronto me di cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que había imaginado. Comencé a escuchar la voz del diablo en mi cabeza durante diferentes momentos del día, especialmente cuando estaba solo. Al principio solo eran susurros ocasionales que me decían cosas sin importancia, pero gradualmente las instrucciones se volvieron más específicas y perturbadoras. La voz comenzó a insistir en que desviviera a mi propia madre. Me decía que era la única manera de demostrar mi lealtad hacia él y que si lo hacía, me recompensaría con poder y riquezas más allá de mi imaginación. Yo me negaba rotundamente a considerar siquiera la posibilidad de hacer algo así, lo que provocaba que la voz se volviera más insistente y amenazante. Cuando mis negativas continuaron, el diablo cambió de estrategia y comenzó a sugerirme que atentara contra mi propia existencia, si no tenía el valor suficiente para hacer lo que me pedía. Mi rechazo a ambas propuestas desató una serie de eventos que me convencieron, definitivamente, de que estaba lidiando con algo real y extremadamente peligroso. Cada noche cuando me acostaba a dormir comenzaba a experimentar episodios de agresiones físicas y psicológicas que me dejaban completamente agotado y aterrorizado. El sufrimiento comenzaba siempre de la misma manera. Primero sentía un calor intenso que se extendía por todo mi cuerpo, como si estuviera siendo quemado desde adentro. Durante estos episodios mi habitación se convertía en una prisión de la cual no podía escapar. La puerta se negaba a abrirse sin importar cuánta fuerza aplicara, y mis gritos de auxilio parecían no traspasar las paredes, porque ni mi madre ni mi hermana nunca venían a auxiliarme a pesar de que yo gritaba con todas mis fuerzas. El calor se intensificaba hasta volverse insoportable, y luego comenzaba a sentir golpes por todo el cuerpo que me dejaban adolorido al día siguiente. Durante todo este sufrimiento la voz del diablo no cesaba de hablarme, tratando de persuadirme de que todo el dolor se detendría si simplemente hacía lo que me pedía. Me decía que mi madre era un obstáculo para mi verdadero potencial y que eliminándola podría acceder a un mundo de posibilidades que ni siquiera podía imaginar. Sus palabras estaban llenas de promesas tentadoras, mezcladas con amenazas cada vez más violentas sobre lo que me sucedería si continuaba desobedeciéndolo. Estas sesiones de agresiones duraban varias horas cada noche y solo terminaban cuando los primeros rayos del sol comenzaban a entrar por mi ventana. En cuanto amanecía, todo el dolor desaparecía instantáneamente y mi habitación volvía a la normalidad. Sin embargo, las marcas físicas permanecían. Tenía moretones en los brazos y las piernas, y mi cuerpo se sentía como si hubiera sido agredido durante horas. También estaba completamente agotado, tanto física como mentalmente, lo que hacía cada vez más difícil mantener una apariencia normal durante el día. Después de 2 semanas de esos martirios nocturnos, mi resistencia comenzó a debilitarse peligrosamente. El cansancio constante, el dolor físico y la presión psicológica habían erosionado mi capacidad de pensar con claridad. Una noche en particular, la voz del diablo fue especialmente persuasiva, y las promesas de que todo el sufrimiento terminaría si simplemente hacía lo que me pedía, comenzaron a sonar tentadoras en mi mente agotada. Esa madrugada, en un estado de confusión mental, que ahora reconozco como una manipulación diabólica, me levantó de mi cama y caminé hacia la cocina. Tomé uno de los objetos punzocortantes más grandes que encontré y me dirigí sigilosamente hacia la habitación de mi madre. Durante todo el trayecto sentí ese calor intenso que ya conocía también, y mis ojos me ardían como si tuviera fiebre. Mi respiración era laboriosa y ruidosa,
y todo mi cuerpo temblaba de una manera incontrolable. Entré al cuarto de mi madre y me acerqué lentamente a su cama. Ella dormía tranquilamente, ajena al peligro que la amenazaba. Levanté el objeto filoso sobre mi cabeza y me preparé para hacer lo impensable. Pero en el último momento, algo dentro de mí se rebeló contra la influencia maligna. No sé si fue amor, miedo o simplemente la parte humana de mi alma, que se negaba a ser corrompida completamente, pero no pude completar el acto horrible que estaba a punto de cometer. En ese preciso momento mi madre despertó y me vio de pie junto a su cama. Su expresión de terror al verme con el cuchillo en la mano, la piel enrojecida por el calor sobrenatural, llorando y temblando, fue algo que jamás podré olvidar. Inmediatamente dejé caer aquel objeto y me derrumbé en el piso, sollozando incontrolablemente mientras le contaba todo lo que había estado sucediendo durante las últimas semanas. Mi madre me escuchó sin interrumpir y aunque pude ver el miedo en sus ojos, también vi comprensión y amor incondicional. No me juzgó ni me culpó por lo que había estado a punto de hacer, sino que me abrazó y me consoló mientras yo continuaba llorando y temblando. Cuando terminé de contarle toda la historia, desde la llegada de la mujer extraña hasta los episodios de martirio nocturno, ella me dijo que buscaríamos ayuda inmediatamente. A la mañana siguiente mi madre me llevó a ver a una mujer que vivía en las afueras del pueblo y que tenía fama de ser una bruja, capaz de lidiar con problemas sobrenaturales como el que yo tenía. La mujer era una anciana, pero tenía una presencia fuerte e imponente, que inmediatamente me hizo sentir más seguro. Después de escuchar mi relato, examinó el libro que habíamos llevado con nosotros y confirmó que efectivamente se trataba de un ejemplar diabólico diseñado para establecer contacto con entidades malignas. La bruja me explicó que el proceso de liberación sería intenso y que requeriría varios rituales durante varios días. Comenzó inmediatamente con una serie de ceremonias de purificación que incluían baños con hierbas especiales, oraciones en idiomas que no reconocía y la quema de inciensos con aromas muy fuertes. Durante todo el proceso me mantuvo bajo su supervisión constante, asegurándose de que el diablo no intentara usar mi vulnerabilidad para causar más daño. Los primeros días de tratamiento fueron especialmente difíciles, porque la entidad maligna se resistía ferozmente a ser expulsada. Durante las sesiones de purificación yo experimentaba convulsiones violentas, vomitaba una sustancia negra y viscosa, y en ocasiones hablaba con voces que no era la mía. La bruja me aseguró que todo esto era normal, y que indicaba que los rituales estaban funcionando. Aunque para mí realmente era aterrador sentir que mi cuerpo estaba siendo usado por fuerzas que estaban completamente fuera de mi control. El tercer día comencé a notar una mejoría significativa. Las voces en mi cabeza se volvieron menos frecuentes y menos intensas, y por primera vez en semanas pude dormir durante algunas horas sin experimentar un martirio físico. La bruja continuó con los rituales de purificación, pero también comenzó a enseñarme oraciones protectoras que debía recitar diariamente para mantener alejadas las influencias malignas. Durante el cuarto y quinto día el progreso fue aún más evidente. Las voces prácticamente desaparecieron y recuperé mi apetito y mi capacidad de concentración. La bruja realizó una ceremonia final de sellado espiritual que, según me explicó, cerraría definitivamente cualquier conexión que pudiera quedar entre el diablo y yo. Cuando se finalizó este último ritual me sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Una semana después de haber terminado el tratamiento con la bruja, mi vida había regresado completamente a la normalidad. Ya no escuchaba voces extrañas, podía dormir tranquilamente durante toda la noche, y la ansiedad obsesiva por leer el libro había desaparecido por completo. Mi madre se deshizo del ejemplar maldito quemándolo en una hoguera, junto con la bruja, quien se aseguró de que fuera destruido de manera que no pudiera causar daño a nadie más. El proceso de recuperación también incluyó conversaciones largas con mi madre sobre lo que había experimentado y cómo podíamos prevenir que algo similar volviera a suceder en el futuro. Aprendí la importancia de ser más cauteloso con objetos o regalos de personas desconocidas, especialmente cuando parecían tener algún tipo de poder o un significado especial.
También desarrollé un respeto profundo por las fuerzas sobrenaturales y una comprensión clara de que algunas cosas simplemente no deben ser exploradas por curiosidad. Aunque han pasado varios años desde aquellos eventos aterradores, las lecciones que aprendí durante esa experiencia han permanecido conmigo. Ahora soy mucho más cuidadoso con los libros que leo y con las personas que permito entrar en mi vida. También he desarrollado una práctica regular de oración y protección espiritual que me ayuda a mantenerme conectado con las fuerzas positivas del universo y alejado de cualquier influencia maligna que pudiera estar acechando desde las sombras.